Hola, bueno, a mí me toca dar mi conclusión individual acerca de el guión de la entrevista. ¿Qué pienso acerca del guión de la entrevista? El guión de la entrevista, para mi gusto, es la parte fundamental, la parte medular de la entrevista, porque si bien este está construido antes de la entrevista, pero está pensado para guiarnos previamente, para tener una visión acerca de la entrevista, tener más o menos una idea de cómo va a estar estructurada, pero también para guiarnos a través de la entrevista y finalmente tener, digamos que listo la conclusión final de la entrevista. Asimismo, nos hace tener una referencia de qué tipo de información vamos a recolectar de ella. Por eso es muy importante cómo elaboramos o cómo escribimos previamente el guión de la entrevista. Pero para eso también es muy importante conocer a la persona que vamos a entrevistar, ya que el tipo de preguntas tiene que ir exactamente formulado de acuerdo a la persona que vamos a entrevistar. Así que conociendo a la persona también podemos saber el tiempo que nos va a tomar la entrevista y más o menos qué tipo de temas o qué conceptos vamos a abordar hacia la persona que vamos a entrevistar. Entonces, esa es la parte fundamental del guión de la entrevista. Hola, muy buenos días o tardes. Mi nombre es Sánchez Vázquez Luis Ángel y en este caso me tocó el tema de tipos de guías para entrevistas, que en general pues son los tipos de entrevistas que hay, ¿no? Ya que acorde a eso pues se elabora la guía para ella misma. Bueno, las entrevistas permiten tener información para tomar la mejor decisión en el proceso de selección, ya sea para alguna sociedad, para alguna empresa, para algún puesto en específico, nos ayudan en todo esto, vaya. Entre ellas tenemos el tipo de la entrevista de tensión. Esta se utiliza para un puesto en específico, cuando un puesto en sí va a generar o va a tener tensión todo el tiempo y una responsabilidad grande. Ajá. En la entrevista se pone a la persona o al prospecto a reclutar en una situación similar para ver cómo reacciona. En esta entrevista, se adjudica o se pone que no son tan veraces, o sea, no son tan veraces o tan confiables, vaya. También tenemos la entrevista no estructurada. En este tipo se elabora, en el guión se elabora para formular preguntas al azar. Ajá. Son preguntas al azar que buscan más que nada, pues conocer diferentes aspectos del candidato, no específicamente los aspectos laborales. El único problema de esta entrevista es que pues no suele ser muy eficaz. También tenemos la entrevista estructurada. Esta entrevista son una serie de preguntas ya preestablecidas por alguna organización o por la empresa o por el lugar en el que se pretende reclutar. Ajá. Estas entrevistas ya son preestablecidas por la sociedad y es un formato a seguir por el reclutador. Es importante recalcar eso. Es importante manejarla como un diálogo, ya que si no se maneja como un diálogo, puede tomarse, bueno, el reclutado puede tener la impresión de que en lugar de ser una entrevista es un interrogatorio y genera un poco de tensión entre ambos, ¿no? Estas son bastante confiables, ya que pues como son preestablecidas por la asociación, forman perfiles, cuando son aceptados, son perfiles ahora sí que acordes a lo que se busca. Tenemos la entrevista mixta. Esta entrevista es una mezcla entre estructurada y no estructurada. Se inicia con una de tipo no estructurada que busca tener empatía, diálogo con el prospecto a reclutar y pues después se pasa al tipo, no al tipo estructurado para obtener información eficaz, ahora sí que ya acorde a lo que se busca, ¿no? En la asociación o en la empresa. Ayuda a que el colaborador esté relajado. También tenemos la entrevista de solución de problemas. Esta se utiliza para puestos específicos, para puestos en los que se busca un perfil específico para poder laborar en él. Se centra en un asunto o serie de problemas
a resolver. Se espera que el reclutado responda de manera positiva a esto. Es también importante recalcar que se valoran dos aspectos en esta. En esta se evalúa el enfoque del prospecto a reclutar, qué enfoque tuvo para resolver este tipo de problema o situación y la respuesta que da, es decir, pues el final, ¿no? El resultado que da. Pues en mi conclusión personal, una guía de entrevista en general ayuda mucho al reclutador, ya que con ella se obtiene información importante sobre el prospecto a reclutar. Es importante decir que no solo se obtiene información laboral, del perfil laboral. En una entrevista se obtiene información del perfil laboral para un puesto a desempeñar o para que sea acorde a la empresa, pero también se busca un perfil psicológico o un perfil mental que sea acorde a laborar en el área que se va a desempeñar. Pues bueno, de mi parte es todo. Espero que les haya servido mucho este video y muy buenas tardes o días. ¿Qué tal? Espero te encuentres bien. El día de hoy te voy a dar unos consejos para elaborar una guía de entrevista. Consejos para elaborar una guía de entrevista son los siguientes. Primero debes de investigar todo lo que puedas sobre la persona para que tengas una noción de lo que vas a tratar en la entrevista. Posteriormente debes de revisar el tema a tratar, todo lo que vas a preguntarle a la persona o el tema que se va a hablar. Tomar apuntes de los puntos más relevantes que encuentres en la entrevista para posteriormente tenerlos como nota. Llegar a tiempo a la entrevista unos minutos antes para tener y preparar cualquier tema o cualquier eh, situación que se presente. Posteriormente a esto, de tu, de tu llegada, debes saludar a tu entrevistado o entrevistador, empezando por su cargo o apellido o a lo que se dedica. Salúdalo con firmeza. Eso es muy importante para tener buena conexión con el entrevistado. Espera que se te ofrezca una silla para poder sentarse, o viceversa, ya seas tú el entrevistado o el entrevistador. Intenta ser lo más carismático posible para que te puedas ganar la confianza de esa persona. Es importante tener la facilidad de palabra para poder dialogar y preguntar, tener todas las dudas, sacar cualquier tema que sea lo más relevante posible. Es importante que sepas escuchar al entrevistado, ya que esto será parte de lo más importante en una entrevista para que se siga desarrollando de manera correcta. Después de todo esto, es importante que durante toda la entrevista, desde el principio hasta el fin de la entrevista, te mantengas sonriente para que tengas una buena conexión con el entrevistado o el entrevistador. Y es importante también de igual manera siempre mirar a los ojos al entrevistado o al entrevistador. Esto para tener una buena conexión y tener un buen resultado en la entrevista. Por último, una pequeña conclusión. Hay que ver cuál es el objetivo de la entrevista, qué es lo que buscamos con esa entrevista, para qué la estamos realizando. Hay que verificar también cuál es el tipo de entrevista que se realizará. Es muy importante para tomarlo en cuenta. También determinar todos los temas que se van a tratar para tener un buen flujo de información y comunicación con el entrevistador o el entrevistado. Hay que revisar también los pasos para crear la guía de entrevista correctamente. Y por último, verificar el guión de la entrevista, así para omitir cualquier error posible. Buen día, mi nombre es María Carolina Zárate Ibarra y les voy a explicar los pasos principales para la elaboración de una guía para entrevista. Primero, identifica tu objetivo. Aquí tienes que identificar la información que quieres obtener en tu entrevistado para guiar las preguntas que realizarás. Después,
Identifica el tipo de guión que realizarás según el objetivo. Pueden ser dos: estructuradas, que es el guión de entrevista que se elabora a partir del análisis del contenido previamente analizado, y las respuestas son limitadas. Por ejemplo, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te gustó el hotel? Esas preguntas son limitadas y solamente tienen una respuesta sí, no o algo más limitado. Después, las preguntas no estructuradas. Las preguntas son abiertas y te permiten la obtención de más información. Por ejemplo, ¿cómo es tu profesión? ¿Qué sientes al estar aquí? Como paso número 3 es la investigación documental. Es importante recopilar la información personal para hacer sentir cómodo al entrevistado y sobre todo para llevar por una buena dirección la entrevista para llegar a tu objetivo. Después, tendrás que ordenar los temas. Debes dirigir tu entrevista de manera lógica y ordenada para llegar a tu objetivo final. Como paso número 5 es la formulación de preguntas. La pregunta debe ser tan clara y poco ambigua como sea posible. Evitar la redacción enrevesada y palabras excesivamente complejas, al menos que sea un tema técnico. 6. Incluye notas en tu guía como instrucciones al entrevistador, es decir, sonríe, da la mano y ofrecer preguntas alternativas si responde algo de tu interés. Conclusiones personales. Realizar la guía de una entrevista definirá si se logra el objetivo de obtener la información deseada. Si se realiza una guía incorrecta, se obtendrán respuestas que no ayudarán con el objetivo principal. La guía debe ser clara y objetiva, no emitir juicios en forma de preguntas para evitar el sesgo de una entrevista. Tenemos que el guión de la entrevista sirve para guiar una conversación entre un entrevistado y un entrevistador. El entrevistador tiene que prepararse para conseguir la información y cumplir su objetivo, apoyarse en un guión que lo ayude a no desviarse de preguntas que no se vinculen con el propósito de la entrevista. Su propósito es conseguir la atención del entrevistado y de quienes los escuchan. Por eso es importante definir el tema y el propósito de la entrevista. No todas las entrevistas necesitan un guión. Por ejemplo, las entrevistas donde se da una noticia, normalmente las preguntas que se formulan son en base a las circunstancias que rodean el entorno, en el momento y lugar, ahí mismo se formulan. Donde sí aplicamos el guión sería en las entrevistas de opinión y las entrevistas de semblanza, que nos llegan a preparar distintas preguntas para lograr el objetivo de informar. Aquí tenemos un ejemplo de un guión de entrevista. Este guión de entrevista periodística semiestructurada a un profesor e investigador. Aquí tenemos una pequeña presentación de quién estamos entrevistando. En este caso sería Mario Bendoni, profesor de física de la Facultad de Ciencias, y él se dedica a la importancia de proyectos de investigación relacionados con la exploración espacial. Y después de la presentación tenemos una serie de preguntas que nos ayudan a saber más el objetivo de esta entrevista. Una de ellas sería en qué proyectos de investigación ha trabajado, cómo se puede describir su labor como profesor, nuevos descubrimientos sobre el espacio, nuevas teorías sobre el espacio, etc. Aquí podríamos tener una guía de estas preguntas de manera jerárquica, por así decirlo. Entre mejor vayamos teniendo el tema, de pequeño a poco, para saber más la información concisa. Y al final de tenemos un cierre donde agradecemos al entrevistado por su tiempo y por sus palabras. Yo sé que lo importante de una entrevista es recolectar datos, pero no vemos que en todo momento es un instrumento muy flexible y dinámico y la importancia que realmente tiene. Nos dicen que una entrevista son aquellas que vemos en televisión con artistas o sobre investigación, pero realmente no nos damos cuenta que es un simple diálogo, una conversación entre dos personas, ya que en una entrevista en el momento que nosotros queremos saber el simple nombre de otra persona, gustos o cualquier información de esta. En el ámbito laboral nos ayuda a conseguir mejores empleados y los mejores capacitados, así como nosotros un mejor trabajo. No solo es la recolección de datos de manera oral, gracias a que es más flexible, vamos a mayor profundidad y es adaptable al entorno del entrevistado y el entrevistador. La entrevista nos ayuda mucho a nuestra sociedad, ya que tiene grandes características.
y estos nos ayudan más a recabar información, a dejar realmente una investigación de manera más clara y precisa. Días. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica Pérez Hernández. ¿A qué te dedicas actualmente? Me desempeño en el área de conteos cíclicos. ¿Qué conocimientos se requieren? Para realizar esta actividad se requiere ser una persona proactiva, analista y que conozca el proceso o el flujo correcto de los materiales en cada uno de los procesos, desde el flujo de la materia prima hasta el proceso del material, cómo va procesándose en cada una de las áreas. ¿Qué sistemas utilizas para poder realizar todos tus conteos? El método que utilizo para realizar los conteos es el siguiente. Se realiza en base a un plan de conteo, el cual envío cada mes de los materiales que se van a contar por día. Este plan se basa en realizar el conteo de los materiales más críticos. Esto es en base a lo que marca el sistema, en este caso los COGIS. La actividad que tú realizas. Además, deja muchas enseñanzas que son útiles no solo para tu labor, sino para las actividades de tu vida diaria. Bueno, me despido. Mi nombre es Sofía. Nos vemos luego. Y bueno, a mí me toca también, a nombre de mi equipo, dar las conclusiones grupales acerca del guión de la entrevista. Y nosotros determinamos que un guión de la entrevista es una de las partes más importantes de la entrevista, porque si bien la entrevista como tal es la parte más importante, pues el guión es la parte que define previamente y también define durante y el resultado final de la entrevista, en el cual el investigador suele desarrollar un guión antes de realizarla, al que puede consultar durante la entrevista y memorizar previamente la entrevista que se llevará a cabo, así como saber cuántas y qué tipo de preguntas va a elaborar, depende porque también tenemos que conocer muy bien a la persona que vamos a entrevistar, así como también es una herramienta eficiente para organizar previamente los temas que se van a abordar, los segmentos y las preguntas, así como poder previsualizar y practicar el ritmo de la entrevista y la entonación de esta misma. Y bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.